Estimado Martín, muy buenas tardes, amigas y amigos de la hora 33. El día de hoy, en las entrevistas inaugurales de cobertura nacional e internacional, abierta a todas las opiniones, las corrientes, las militancias, los credos, las agrupaciones, tenemos el enorme gusto y el privilegio y el honor de tener la presencia de una gente a la que de manera personal respeto, admiro y le tengo un fraternal afecto como hermano de ideas, el senador Martí Batres, de una larga trayectoria en la lucha política, en la lucha social, en la lucha legislativa, en la lucha partidista, en el trabajo académico y universitario, bien conocido a nivel no solo de la Ciudad de México, sino de la República Mexicana. Por eso quiero que estas primeras palabras sea agradecerle al senador Martí Batres su presencia en esta entrevista de la hora 33. Muchas gracias, estimado Martí. ¿Cómo estás, mi querido Manuel? Me da gusto saludarte. Estamos aquí, te decía, en estos avatares de la tecnología, pero me da gusto saludar a un amigo, un compañero, un hermano de ideas liberales avanzadas, en las que encontramos fuertes coincidencias siempre a lo largo de los años. Y aquí estamos para el diálogo, un diálogo fraterno, muy importante la fraternidad en los tiempos del coronavirus, porque la pandemia nos aísla, nos fragmenta, interrumpe el contacto físico. La pandemia es enemiga de los abrazos y de los besos. La pandemia es enemiga del saludo de mano. La pandemia es enemiga de las reuniones. Es tremendo el impacto negativo en términos de lo social, en la construcción del tejido social más íntimo de la pandemia. Por lo tanto, toda la fraternidad que podamos construir, así sea por las vías electrónicas, es buena, es importante, debe ser bienvenida. Por eso agradezco esta plática contigo. Te mando un abrazo fuerte, un fuerte abrazo virtual. Muchas gracias, Martí. Muchas gracias. A tus órdenes, querido Manuel. Martí, pues esa era la primera pregunta con respecto a lo que está en este momento viviendo el mundo y México con esta pandemia que padecemos el día de hoy y que nos ha confinado a nuestros hogares, acercado, sí, a nuestras familias, pero también utilizar estos medios electrónicos para comunicarnos. Y esta era la primera pregunta que quería hacerte, porque sé del trabajo que has encabezado en el Senado, precisamente en materia de enfrentar el coronavirus y entregarle a la población la posibilidad en el corto o mediano plazo, la salud perdida y su efecto en todos los ámbitos de la vida nacional. ¿Cómo verías en esta introducción que acabas de hacer esta actividad tan importante que realizas en el Senado de la República? Ahora el Senado ha tenido una interrupción de su segundo periodo de sesiones del segundo año legislativo. Tenía que terminar el 30 de abril y terminó por ahí del 24 de marzo, porque venía la pandemia. Entonces la política de quédate en casa comienza precisamente el 20-21 de marzo
Cuando comienza la primavera nos pide el gobierno que nos recluyamos en nuestros hogares para empezar el gobierno de la ciudad. Y ya en esos días siguientes todavía sesionamos para sacar una reforma muy importante que fue la reforma al artículo 4 constitucional, sí, e incorporar 4 derechos sociales nuevos a la Constitución, sí, la pionera de los derechos sociales, como tú sabes. Pero se han seguido incorporando nuevos derechos sociales y se incorporaron en el artículo 4, que es un artículo de una gran variedad de derechos sociales. Por lo menos ya había 14 derechos sociales ahí. Así es. Y se incorpora el derecho a la pensión universal de adultos mayores, la beca para las personas con discapacidad permanente, la beca para los estudiantes de todos los niveles educativos y el acceso a un sistema de salud integral, público, integral y gratuito, universal y gratuito. Público, integral, universal y gratuito. Entonces, se incorporan estos 4 derechos al artículo 4, precisamente ya en los días de marzo, a mediados del 24 de marzo más o menos. Nos vamos. Y luego regresamos en abril para aprobar la ley de amnistía. Sí. La ley de amnistía es importante porque significa darle instrumentos al gobierno para poder liberar a mujeres, indígenas, jóvenes, personas de bajos recursos, presos de conciencia o por razones políticas de las cárceles. Entonces, se aprueba la ley de amnistía en abril, por ahí del 20 de abril se debe haber aprobado. Regresamos ese 20 de abril, nos fuimos, ya no regresamos al periodo ordinario, el periodo ordinario se clausuró el 30 de abril y luego hacia junio hubo un extraordinario y antier acaba de realizarse otro extraordinario más, una sesión extraordinaria. En el extraordinario de junio se abordaron las leyes que acompañan la puesta en marcha del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que buscan apoyar el desarrollo empresarial. Tuvieron sus polémicas, hubo algunas polémicas. Una de estas leyes ya no llegó, que era la ley de variedades vegetales, pero esa ley podría originar la privatización del material genético del maíz nativo. Entonces, esa ley ya no se metió al paquete. Y luego vino el nuevo extraordinario para aprobar una reforma a la ley de adquisiciones y ayudar a que el gobierno pueda comprar medicamentos en el extranjero. Entonces, es que fue la esencia del periodo extraordinario. Hubo otras reformas, pero eso era lo más importante. Sí, aún con la pandemia, el Senado se ha reunido. Sí. Estoy hablando de 4 momentos distintos con la pandemia encima y que nos hemos reunido en el recinto de reforma para tomar decisiones. Pero aparte hay una gran cantidad de foros por vía de internet. Reuniones de comisiones. Yo he acudido a reuniones de comisiones para la igualdad de género por internet, por Zoom. Reuniones también, hoy tuvimos la clausura de la Semana de las Juventudes en el Senado, sí, que no se realizó físicamente en el Senado, cada quien en su casa, pero fue una reunión, sí, senatorial, ¿no? Eso tiene algo de espiritualidad interesante. Y también pues ha habido otras reuniones, fue un foro de economía sobre iniciativas económicas, en fin, ha habido muchas cosas. Por eso es importante esta actividad que se ha dado por las redes sociales. El Senado ha seguido trabajando, ha seguido activándose. Creo que deberíamos darle institucionalidad a las sesiones virtuales. Porque, por ejemplo, la Junta de Coordinación Política se reúne en sesiones virtuales. La mesa directiva, sesiones virtuales. Comisiones, sesiones virtuales. Pero el Pleno no se ha reunido en sesiones virtuales.
Y cuando hablamos del Pleno hay más de 100 legisladores con sus 100 asesores, es mucha gente y se supone que en la Ciudad de México no va a haber reuniones de más de 50 personas. Y eso implica ciertos riesgos. Yo presenté una iniciativa para reformar el reglamento y permitir sesiones plenarias virtuales. No se aprobó, no se ha querido aprobar. Un poco ha predominado este prurito de que lo válido es lo físico. Entonces, aunque la Corte ha sesionado virtualmente y finalmente es el Tribunal de Constitucionalidad de México, pero bueno, en el Senado no se ha logrado hacer estas sesiones virtuales. No importa, sea por una vía o por otra, ha seguido funcionando el Senado. Creo que no hay que descartar esto de las sesiones virtuales porque la pandemia no ha terminado y no hay visos de que vaya a terminar pronto. Y ya vamos a tener encima el periodo ordinario de septiembre, que empieza el 1 de septiembre y son 4 meses, casi 4 meses. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Así es como ha estado el Senado. Ahora, en lo personal he impulsado una gran cantidad de iniciativas. Sí. Hasta el momento he cumplido un reto que me propuse de no faltar a ninguna sesión. No he faltado a ninguna sesión, Manuel. Así debe ser. A ninguna. Sí debe ser. Aquí estoy de presumido, discúlpame. Sí. Pero soy el senador que más asistencias tiene por una razón muy sencilla, porque no he faltado a ninguna sesión. Como presidente de la mesa directiva nunca falté, ahora que no soy presidente de la mesa en este segundo año, nunca falté tampoco. Entonces, estoy muy atento a lo que pasa en el Senado y he presentado iniciativas. Cada semana presento una iniciativa sobre algún tema. Durante este lapso de la pandemia, he presentado iniciativas como las siguientes: la creación de un fondo de contingencia para atender las consecuencias de la pandemia. Una propuesta de austeridad en el Senado de la República para que los recursos que no vamos a usar porque no estamos viajando al extranjero, no necesitamos mantenimiento en las oficinas, o sea, hay muchas cosas que no vamos a gastar, pues las destinemos a atender los problemas de la pandemia. 2, luego 3, una propuesta para el seguro de desempleo, otra propuesta para crear el ingreso básico universal. 4 lugar. En 5 lugar, una propuesta para el tema de sancionar a los patrones que despidan a los trabajadores por tener COVID. Es decir, hay que respetar que el trabajador se recupere y regrese a su empleo una vez que se ha recuperado de la salud. Estas son otras iniciativas que he presentado. Entre muchas otras que tienen que ver con la coyuntura. También presenté la iniciativa junto con un grupo de senadoras para el matrimonio igualitario. Esto no tiene que ver con la coyuntura, esto va más allá de la coyuntura. También presenté otra iniciativa que tiene que ver con que tiene que cambiar el nombre de la Cámara de Senadores. Ya no es la Cámara de Senadores. Hay mitad senadoras, mitad senadores. En realidad es la Cámara de las Senadoras y los Senadores. Esto es un cambio cultural, sé que a muchos les cuesta trabajo eso y dicen, no, eso son payasadas, esos, en fin, pero el lenguaje cambia en el tiempo. Si tú agarras el Quijote, lees el español de hace 500 años, no lo vas a entender. Pues era diferente cómo se hablaba. Entonces, esta es otra iniciativa que presenté, entre muchas otras que he estado presentando a lo largo de estas semanas, mi querido Manuel, que es parte de mi trabajo. Creo que hay 4 líneas importantes de la cuarta transformación. Tú, como buen liberal que eres, comprendes muy bien la idea de la cuarta transformación. La independencia, primera gran transformación. La reforma, segunda gran transformación. La revolución mexicana, tercera gran transformación. Y la cuarta transformación ahora. Cada una de esas transformaciones ha tenido sus líneas. La independencia, pues la soberanía, la independencia nacional,
la reforma, el Estado laico, Exacto. La Revolución Mexicana, los derechos sociales. Y ahora la Cuarta Transformación tiene 4 líneas importantes desde mi punto de vista. Una línea es la de la austeridad y la honestidad. Sí. Una segunda línea es la abolición de los privilegios políticos. Así como Juárez y los liberales del siglo XIX trabajaron en la abolición de los fueros eclesiásticos y militares, hoy se trata de abolir los privilegios políticos. Una tercera línea importante es la democracia participativa. Una cuarta línea importante es la de los nuevos derechos sociales y el estado de bienestar social. Desde mi punto de vista, ahí están 4 líneas muy importantes de la Cuarta Transformación que hay que impulsar, y son las que guían las reformas que proponemos, las iniciativas que presentamos, están en alguno de estos 4 capítulos ahora que estamos impulsando. Eso es lo que te diría para empezar sobre el trabajo en el Senado en esta época. Sí, así es, y además te hemos seguido muy de cerca y sé que estás escribiendo un libro muy importante del tránsito de las políticas sociales a los derechos sociales. Y que esto es muy importante porque hay que plasmar en la Constitución y en la política pública los derechos sociales de nuestro país, además del apoyo que has dado en algunas otras iniciativas, por ejemplo, la que leí para el apoyo de la pequeña, micro y mediana empresa, para el apoyo del trabajo, de los trabajadores, de la generación de la distribución de la riqueza y de la equidad social. Y tú sí, me consta, has sido un legislador muy importante, bueno, desde que te conozco cuando transitamos de la presidencia de la Asamblea Legislativa al Congreso, siendo tú también presidente, y en el partido en el que milité durante 50 años, siempre reconocí públicamente tu trabajo político y legislativo en la Ciudad de México. Y eres de las pocas personas que conozco que conoce a fondo los asuntos más importantes de la capital y del país. Me gustaría mucho que nos comentaras sobre este libro que me parece de la mayor importancia, estimado Martín. Hay una hipótesis que contiene el libro. Es un libro que nos habla del tránsito de las políticas sociales a los derechos sociales. Exactamente. Ese tránsito lo conocemos en sentido inverso. Generalmente se establecen los derechos sociales y después las políticas sociales para aterrizar esos derechos sociales, para concretarlos. Eso obedece de alguna manera a nuestra tradición revolucionaria. Exacto. En general, las revoluciones instituyen derechos y luego estos ya se van implementando poco a poco, lentamente. La Constitución de 1917 estableció, por ejemplo, la primaria obligatoria y gratuita. Claro. Derecho social. Pero en una época en la que la primaria estaba lejos incluso de darle cobertura a la mitad de la infancia del país. Todavía llegamos a la época del general Cárdenas, Sí. La época de la educación socialista. Claro, en tercero. Y por lo menos el 40% de la infancia estaba fuera de la educación pública. Tardó mucho en hacerse realidad ese postulado. Pero en general en los procesos revolucionarios así es.
La revolución establece un nuevo orden constitucional, ese orden constitucional implica nuevos derechos sociales y luego, poco a poco, las políticas públicas van haciendo realidad esos derechos sociales. Ahora hablo aquí en el libro del proceso inverso, que se da en condiciones económicas, sociales, políticas más avanzadas, más institucionalizadas, con mayor disponibilidad de recursos, con instituciones más sólidas, y no a partir de procesos revolucionarios, sino a partir de procesos reformadores. Y esos procesos reformadores tienden a crear, a impulsar de manera operativa y rápida ciertas políticas sociales. Y luego esas políticas sociales se convierten en derechos. Es el proceso inverso. El caso emblemático es el de la pensión de adultos mayores de la Ciudad de México, que analizo en ese libro. Se impulsa la pensión de adultos mayores, comienza en las zonas de más alta marginación, luego mediana marginación, luego baja marginación, se universaliza, y una vez universalizada esta política pública, se envía una iniciativa a la Asamblea del Distrito Federal y se promulga la ley, se decreta primero por la Asamblea, se promulga y publica después por el jefe de gobierno, la ley de la pensión ciudadana de los adultos mayores. Así fue. Es decir, primero fue la política y luego fue el derecho. Al contrario de del ejemplo que te ponía, sí, de la Constitución del 17, primero el derecho y luego la política. Así es. El esquema se repite ahora en el ámbito federal. De los 4 derechos que te mencionaba, por lo menos de esos 4, 3 ya se estaban implementando. Pensión de adultos mayores, beca de discapacidad, beca estudiantil. Primero se hicieron las políticas sociales y 1 año y medio después se plasman en la Constitución. Eso es interesante porque no estamos hablando de un discurso político, de un derecho enunciativo, de un derecho declarativo, sino estamos hablando de una realidad material, claro, que se transforma y adquiere un estatus en el orden jurídico, como un derecho pleno. En el libro hago la diferenciación entre el derecho enunciativo y derecho pleno. Entonces hay muchos derechos enunciativos, están en la Constitución, pero no se ejercen en la realidad. Y en cambio tenemos derechos plenos que están en las leyes, pero además se ejercen en la vida cotidiana. Ese es el proceso del que hablo en este libro, que se llama De políticas sociales a derechos sociales, la transformación. Hablo de 20 años de políticas sociales en la Ciudad de México y de la experiencia de 4 gobiernos en la Ciudad de México. Sí. Y aporto los datos económicos, sociales, jurídicos, de política pública a lo largo de estos gobiernos. Hablo de las transiciones del Estado liberal al Estado social, del Estado social al Estado neoliberal y del Estado neoliberal al Estado postneoliberal, donde empiezan a reconsiderarse otra vez las políticas sociales. Sí. Hablo en el libro también de las diversas concepciones de la política social, de las diversas concepciones del derecho, el derecho formal, la visión formal del derecho, la visión del derecho alternativo y la visión de los derechos sociales. Y termino el libro con lo que sucedió con el artículo 4 constitucional. Sí. En el libro elaboro un modelo de reconocimiento de las políticas y los derechos. El modelo tiene 4 ideales tipo. En esta idea metodológica weberiana de los ideales tipo, hablo de 4 ideales tipo. 1,
políticas sociales donde hay una ausencia de enfoque de derechos. 2, políticas sociales donde hay derechos no formalizados. O sea, tienen todas las características de un derecho, pero todavía no se reconocen jurídicamente, formalmente. O sea, son políticas sociales universales, continuas, permanentes, apropiadas social y culturalmente, pero no están todavía en la ley. Luego, 3, los derechos enunciativos. Es lo contrario. Está el derecho en la ley, pero en la práctica no se ejerce. Y luego 4, los derechos plenos. Derechos que están en las leyes, pero además están materializados en políticas públicas. De eso trata el libro, mi querido Manuel. Muy bien. Lo acaba de sacar el editorial Porrúa. Fíjate que estaba casi listo y nos agarró la pandemia. La pandemia, sí, y les mandé el libro, les dije, teníamos 15 días de que había empezado el quédate en casa, el confinamiento, y se los mandé y les dije, ya está el libro. Y entonces me dicen, ¿ahora qué hacemos? Y entonces hicieron una edición electrónica. Entonces apareció primero la versión electrónica del libro. Y dijeron, no podemos trabajar en los talleres porque no tenemos permiso todavía de trabajar. Claro. Y hasta hace unos días ya se autorizó a las imprentas y librerías a abrir. Sí. Entonces ya lo mandaron a abrir. Y el miércoles me llegó, el martes me llegó el libro ya impreso. Entonces ya tenemos el libro y pues puede adquirirse en las librerías de Porrúa. En las librerías Porrúa es un sello formidable por lo demás, claro. Porque también es un libro que se puede utilizar como material en las facultades de Derecho, en las escuelas de trabajo social, en escuelas de sociología, en fin, es un libro transdisciplinario. Así es. Un libro de política social, pero también es un libro de derecho. En fin, es un libro también de análisis del Estado. Se nutre de diversos afluentes disciplinarios. Ay, pues me congratulo, me felicito de este libro porque le da luz a un camino de lucha del pueblo de México y de las fuerzas progresistas, democráticas, de izquierda de este país. Y decía Reyes Heroles, no sé si recuerdas aquella frase de que él señalaba como una frase que se hizo universal: lo que resiste apoya. Frente a esa situación de carácter político, porque tú fuiste fundador también y líder, dirigente de ideas, de propuestas de Movimiento de Regeneración Nacional, ¿cómo verías la perspectiva del movimiento y la aparición de una oposición seria, responsable, que pudiera mantener una actitud diferente a la que algunos han asumido, con respeto a todas las opiniones, pero de que le falta contenido ideológico, político, como para fortalecer un movimiento diferente al que ahora es vanguardia y que tú lo has definido con toda claridad, las líneas de la Cuarta Transformación, que además para ti, para mí, el presidente Juárez, que siempre me ha acompañado, forma parte de nuestra más profunda convicción y tendencia política, tanto tuya como la mía, estimado Martí. Bueno, empiezo diciéndote que aquí está el libro. Ah, correcto. Aquí
Es el libro Sí, ahí de está. Políticas Sociales a Derechos Sociales. Un libro de 200 páginas, casi, no menos, unos 180 páginas. Y pues se los recomiendo. Ahora sí que como autor se los recomiendo para el debate Claro que lo político adquiriremos, claro. problemático actual. O sea, perdón que me vuelva a meter en este tema, Manuel, pero después de la pandemia del COVID, el tema es reconstruir el Estado y particularmente con una perspectiva de bienestar. Hay que construir el Estado de bienestar social. La respuesta de Europa Occidental a la Segunda Guerra Mundial fue el Estado de bienestar social. Yo digo, que la respuesta de nuestros países, de México, frente a la pandemia debe ser Estado de bienestar social. ¿Cómo reconstruimos el país, las relaciones económicas, sociales, con estado de bienestar social? Entonces, pues aquí hay un aporte modesto, pero es un esfuerzo también para la reflexión de nuestros días. Ahora, tocas otro tema, el de la oposición, y tocas la frase, aquella famosa, ¿recuerdas aquella frase de Jesús Reyes Heroles en la época de la reforma política? Exactamente. Porque Reyes Heroles fue un funcionario reformador y uno de los impulsores, bueno, como secretario de Gobernación, impulsor fundamental de la reforma política, que le dio el registro a fuerzas políticas de oposición, particularmente al entonces Partido Comunista Mexicano, que había estado proscrito por décadas por la Guerra Fría, y su legalización abrió una nueva etapa en la vida de México. Claro. Generalmente una izquierda independiente tenía registro. También había una izquierda gobiernista, el Partido Popular Socialista, era una izquierda muy cercana al gobierno federal, no era opositora, pero se abrió el espacio para una izquierda opositora. Sí. Hubo otros dos partidos registrados, pero lo simbólico, lo significativo de la reforma política fue el registro al Partido Comunista Mexicano en aquel entonces. Y cuando algunos decían, no, es que se está alimentando a la oposición, Reyes Heroles les contestaba, no, el que resiste apoya. Exactamente. O sea, la oposición también apoya al régimen, porque la existencia de la oposición cohesiona a los que gobiernan y los obliga a gobernar mejor. Es una idea formidable, esta de Reyes Heroles. Es decir, la oposición no necesariamente afecta al gobierno. La oposición también ayuda al gobierno. Que haya oposición ayuda a que los gobiernos sean mejores, trabajen mejor, estén más unidos, en fin. Entonces, la oposición juega un rol, un papel importante en la gobernabilidad. Lo que resiste, apoya. Claro. Ahora, esta idea también se la leí a Michel Foucault. Foucault, el gran intelectual de los temas del castigo y del cautiverio, del encierro, que analiza temas, los temas de la biopolítica, la salud, la sexualidad, el cuerpo, la higiene. Es formidable Foucault, la microfísica del poder. Aborda en uno de sus ensayos un tema fundamental, pero tiene una gran conexión con lo que dice Reyes Heroles. Reyes Heroles lo dice en términos teórico-prácticos, sobre todo prácticos, y Foucault en términos teóricos. ¿Qué dice Foucault? El poder no se ejerce sobre la nada. El poder se ejerce sobre los que resisten. Exacto. Sin los que resisten no hay ejercicio del poder. Es vital esa oposición para que haya ejercicio del poder. Por eso no se puede aspirar a que no haya oposición.
Y Foucault pone el ejemplo del fascismo y del nazismo y dice, ahí no hay poder. Cuando una fuerza que domina tiene la necesidad de exterminar al opositor para poder dominar, lo que está mostrando es la ausencia de poder. Es incapaz de ejercer una hegemonía porque no puede gobernar con la existencia del otro, del diferente, del que es distinto y del que le está ofreciendo constantemente resistencia. El verdadero poder es gobernar teniendo esa resistencia permanentemente. Es muy interesante lo que dice Foucault. Sí. Quien no puede hacerlo, extermina al opositor. No solo es un acto de barbarie, la eliminación de la oposición, sino es además el reconocimiento de la ausencia de poder. No puedes gobernar con esa resistencia, no puedes gobernar teniendo oposición, es que no tienes poder de verdad. Claro. Es muy interesante el análisis de Foucault. Sí. Y ahora que, fíjate que el Senado hizo un homenaje a María de los Ángeles Moreno, que fue presidenta de la Gran Comisión, cuando todavía había Gran Comisión en el Senado, todavía no había mesa directiva, y fue presidenta del PRI. Así es. Nacional primero y luego fue presidenta del PRI en la Ciudad de México. Yo cité a Foucault ampliamente y me referí a la importancia de la oposición. Es decir, la oposición es lo que permite saber si quienes gobiernan realmente ejercen el poder. Y por otro lado, la oposición puede ser oposición hoy y mañana puede ser el poder. Claro. Los roles cambian. Porque esa resistencia activa que ofrece la oposición en un momento dado se puede volver la parte superior de la pirámide, que finalmente es lo que pasó también con nuestro movimiento. Nosotros fuimos un movimiento netamente opositor. O sea, nunca pudieron cooptarnos, nunca pudieron desaparecernos y finalmente nos convertimos en mayoría y hoy en gobierno. Y obviamente no aspiramos a que no haya oposición. Aspiramos a ser mayoría, eso sí. Somos mayoría y queremos seguir siendo mayoría. Pero ejercemos esa mayoría en el diálogo con la oposición, con las minorías y en una confrontación de ideas. Y que es muy sano. Por eso el Parlamento es tan importante, porque ahí se enfrentan las ideas. Vamos a la reforma educativa, a ver, vamos a analizar y planteamos educación pública, laica, claro, universal, claro, inclusiva y gratuita desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Claro. Hay otra postura, la postura conservadora, que dice que no, pero ahí se enfrentan las ideas. Este choque dialéctico es fundamental. Claro, hay una correlación de fuerzas, nos permite hacer avanzar la reforma que impulsamos, pero esta reforma se legitima en el debate que se gana a las otras opciones políticas. Ahora, la oposición tampoco es un bloque uniforme. La oposición es muy plural. Eso permite un juego de convergencias, porque hay puntos en los que coincidimos con unos o con otros. Hay planteamientos que impulsamos con los que coinciden los del PAN, hay planteamientos que impulsamos en los que coinciden los del PRI. Hay puntos en los que se han juntado todos, pero esto no ha sido lineal. Es más, las reformas constitucionales las hemos aprobado con algunos de ellos. Sí.
Si no, no habría reformas constitucionales, porque Morena no tiene por sí, y ni siquiera con sus aliados inmediatos, las 2/3 partes del Congreso. Entonces, las reformas han implicado coincidencias también con unos o con otros, lo cual ha sido muy importante. La oposición, ¿cómo la vemos? ¿Cómo la veo? Yo creo que la oposición podría tener una riqueza discursiva mayor. El puro choque contra un gobierno que está enfrentando fuertemente los viejos desafíos, que está enfrentando muy fuerte el problema de la corrupción, por ejemplo. El puro choque de la oposición contra un gobierno no le permite a la oposición legitimarse. Creo que sería bueno que la oposición buscara los puntos de contacto también. La oposición más dura ha venido del PAN y ha habido algunas otras convergencias con las otras fuerzas políticas en varios puntos. Y a veces hasta con el PAN mismo en algunos puntos, pero podríamos avanzar más. Y también tiene que haber colaboración en ciertos puntos de las oposiciones. Podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero en algunas otras tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Yo recuerdo, porque me tocó ser líder parlamentario opositor en la 58 legislatura de la Cámara de Diputados, pero apoyamos las cosas que el gobierno propuso que nos parecían buenas. Cuando el gobierno de Vicente Fox propuso crear la Secretaría de Seguridad Pública Federal, lo apoyamos. Ahí sí coincidimos. Cuando propuso aumentar el IVA en medicinas y alimentos, ahí sí no coincidimos. Siempre hay que ver en qué sí y en qué no. No puede ser no a todo. Tampoco puede ser sí a todo, porque si no, no seríamos oposición. Pero hay ciertos puntos que hay que escoger de convergencia, de coincidencia. Y ahí esos los estamos impulsando, promoviendo. En fin, creo que la oposición también debe de medir su propia táctica, evaluarla. A veces un discurso muy fuera de la realidad, pues lo que hace es aislarla. Yo, por ejemplo, leí unas declaraciones de Felipe Calderón de que alentando la rebelión armada en México, ¿no? En Venezuela y en México, en fin, comparando realidades que son muy distintas, pues ya me pareció un discurso muy fuera de la realidad, muy irresponsable y muy fuera de la realidad también. Entonces, creo que también esas cosas hay que medirlas porque cuestan, ¿no? Cuestan también políticamente. O pasar el discurso en la ofensa cuesta políticamente también. Creo que hay que pasar el discurso en los argumentos, en las ideas y tratar de convencer con tus ideas. En fin, también hay tonalidades en la oposición, ¿no? No todas las fuerzas de oposición son iguales. Hay matices, hay tácticas diferentes, hay conductas diferentes. Te agradezco muchísimo y me gustaría que nos está viendo mucha gente joven de todos los sectores y de todas las tendencias, pero nuestro público ha sido ya cada vez el mayor número de las nuevas generaciones. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes que te están escuchando para concluir esta importantísima entrevista de La Hora 33 con nuestro amigo y hermano de ideas, Martí Batres? La juventud es una gran etapa de cambio. La juventud es muy sensible a los cambios. No tiene intereses creados. Es más frecuente que tenga ideales.
es más frecuente que tenga pureza de propósitos y frescura. Esas son ciertas características de la juventud en general. Por eso en los movimientos liberadores hay tantos jóvenes. Fíjate cómo, si tú analizas a nuestros personajes posteriores a la Revolución Mexicana, Porfirio Díaz entronizado en el poder hasta los 80 años. Sí. Pero después de la revolución, o durante la revolución después, van a emerger una gran cantidad de jóvenes. Emiliano Zapata tenía 30 años cuando comienza la revolución. Es asesinado a los 39 años de edad. Sí. Se tenía 30 años. Era un joven. Luego vas a encontrarte figuras como Vicente Lombardo Toledano, gobernador a los 20 y tantos años, por ponerte un ejemplo. Pero veinteañeros también, gobernadores de sus estados o de otros estados donde eran enviados como gobernadores interinos. Francisco J. Mújica, muy jovencito, gobernador de Tabasco, sí, por ponerte otro ejemplo. Sí. Y otros personajes, muchos personajes jóvenes, también a muy temprana edad asumiendo responsabilidades, más allá de lo controversial que puedan ser, por ejemplo, Tomás Garrido Canaval, gobernador a los 20 y tantos años en Tabasco. Claro. O Felipe Carrillo Puerto, joven, el general Lázaro Cárdenas del Río. Es decir, su primer grado militar lo tiene a los 19 años. Es gobernador de Michoacán a los 32 años. Es presidente del partido que gobierna a los 36 años. Sí. Es presidente de la República a los 39 años. Entonces, es interesante estos cuantos jóvenes. Y así vamos a analizar y vamos a ver una gran cantidad de gente muy joven asumiendo responsabilidades a temprana edad. Tienes a Narciso Bassols, secretario de Estado, claro, al filo de los 30 años. Narciso Bassols ya se estaba despidiendo del servicio público como a los 40 años, y ya había sido secretario de Gobernación, secretario de Educación, secretario de Hacienda de varios gobiernos. Muy joven, autor de las primeras legislaciones reglamentarias del artículo 27 constitucional. Para ponerte otro ejemplo, pero hay muchos. Bueno, es una etapa de transformación, de lucha, la juventud. Y hay que verla así. Y no solo hablar de los problemas de los jóvenes. Los jóvenes tienen sus problemas. Esta dificultad para insertarse en el empleo, las matrículas reducidas en las universidades que rechazan a los jóvenes. Por ejemplo, se enfrentan también a los procesos de irrupción cultural, que son difíciles porque enfrentan la represión de las pautas culturales dominantes. Pero creo que los jóvenes también deben ver el conjunto del país y del planeta. Un tema muy importante para la juventud de hoy es el tema de la sustentabilidad, sostenibilidad, el ambientalismo. Porque si no, se acaba el entorno que da lugar a la civilización humana. Nos estamos acercando mucho a la orillita del precipicio, haciendo un agujero en la capa de ozono, deshaciendo la capa de hielo del Polo Norte, en fin, las condiciones de la vida en general se están afectando por el modelo de desarrollo que hay.
Yo les decía en una reunión por la mañana que se calcula que si todos los países del mundo tuvieran el tipo de vida, el patrón de consumo que existe en Estados Unidos, nos harían falta otros 4 planetas Tierras. Necesitaríamos 5 planetas Tierra para poder abastecer de los recursos naturales que se requieren para ese tipo de desarrollo. Por el consumo de combustibles y por toda la industrialización de toda la vida. El ropaje, etcétera, en fin, todo. Entonces, es importante la reflexión de todo este tema. A mí me satisface que el gobierno actual diga no vamos a promover el fracking para extraer el petróleo, no vamos a promover los transgénicos en las semillas, en fin, son medidas importantes, tiene que haber más. Ese es uno de los grandes temas. Otro de los grandes temas, las libertades. Están abriendo paso muchas libertades. Como tú sabes, pues el liberalismo ha sido, la historia del liberalismo muy importante en el tema del impulso de las libertades económicas y políticas. Digamos, los grandes acuerdos de derechos humanos, los primeros grandes acuerdos de derechos humanos están basados en las libertades económicas y políticas. Entonces, el tema de las libertades individuales es vital. Ahora están reconociéndose otras libertades individuales, más libertades de las mujeres, las libertades relacionadas con el reconocimiento de la diversidad sexual. Es un tema relativamente nuevo, es un tema del siglo XXI en cuanto a reconocimiento, porque en cuanto a lucha, pues viene desde antes. Entonces, y las libertades de las mujeres, esos temas se están fortaleciendo mucho, pero es muy importante ese impulso desde la juventud. Y no olvidemos lo social. Somos una humanidad que vive con gran desigualdad. El 1% de la humanidad es dueña del 50% de la riqueza del mundo. El 1% es dueña del 50%. Pero con el neoliberalismo llegamos a los niveles máximos de desigualdad. Y cuando hablamos de desigualdad no nos referimos solo a la pobreza. La desigualdad creció en los dos polos. La pobreza se hizo extrema y la riqueza se hizo extrema. La igualdad no quiere decir que todos tengamos el mismo salario y que todos ganemos lo mismo y que todos nos vistamos igual. No, eso no es la igualdad. La igualdad es que todos podamos ejercer los mismos derechos sociales que permiten dignidad humana. Como decía este teórico T.H. Marshall, el que habla de la construcción de la ciudadanía, ¿qué dice? Que la sociedad, ¿a qué debemos aspirar? Debemos aspirar a que la gente, especialmente pues la gente que está en situación de pobreza, viva con el estándar de vida al que la sociedad le reconoce dignidad humana. Claro. De ahí surge la idea de la ciudadanía. Sí. Porque es un ciudadano porque vive con el estándar de vida que la sociedad considera que tiene dignidad humana. Entonces, eso es a lo que tenemos que aspirar. Esa es la igualdad, que haya la misma posibilidad de que todos los seres humanos vivan con el estándar de vida al que la sociedad atribuye dignidad humana. Ya de ahí cada quien le agrega, de acuerdo a sus capacidades, la suerte que le ha tocado en la vida, su capacidad de trabajo, de intelecto, en fin. Pero tiene que haber un piso de dignidad que incluya a todas y a todos. No se nos olvide la cuestión social. Este es mi mensaje el día de hoy para los jóvenes y las jóvenes que nos escuchan. Mi querido Manuel Jiménez Guzmán. Gracias, hermano. Y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Recíproco, estimado senador y amigo Martí Batres. Esta es la hora 33. Amigas, amigos, hermanas, hermanos de este país y de muchos países hermanos. Estamos concluyendo esta importantísima conferencia con el senador Batres en la hora 33. Gracias, Martí, y un triple abrazo fraternal.